el objetivo de nosotros predicar la palabra, predicar a Jesús, hablar de Él, es precisamente para que todo ser humano pueda ser presentado óptimo. Cuando dice perfecto aquí no significa que nunca comete errores, lo que significa es que está completo, no tiene ningún área de vida como andando suelta por allí, sino que está todo compacto. Todo aquello para lo que fue creado lo está cumpliendo. Bueno, hoy quiero compartirles un mensaje acerca de lo que significa tener una, escúchame esto, cosmovisión bíblica para tener éxito integral. Cosmovisión, ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Ustedes no sé si saben esa historia de una chica que estaba empezando a hacer un pescado frito. ¿Cuánto a ustedes les gusta el pescado frito? Ajá, ok, estamos entonces en sintonía. Y estaba empezando a comerse su pescado frito cuando de repente alguien le dice, oye, pero tú ¿por qué cortas el pescado, le quitas la cabeza y le quitas la parte de atrás, la cola, y lo colocas y se dice, bueno, porque así es que se hace, así es que se fríe? Entonces, pero ¿por qué? Y dice, bueno, no sé, así me enseñó mi mamá. Y después fue a la mamá y le dice, ¿cómo se prepara el pescado frito? Y dice, bueno, le cortas la cabeza, le cortas la parte de atrás y lo empiezas a freír y así se cocina. ¿Pero por qué? Y dice, bueno, porque así me lo enseñó mi mamá. Entonces van y le preguntan a la abuela y la abuela dice, le pregunta a la abuela, ¿por qué se cocina el pescado así? Y dice, bueno, sencillamente porque no es que se cocina así, lo que pasa es que el sartén que yo tenía era chiquitito y no cabía el pescado completo, ¿verdad? Entonces no me quedaba otra que, pero no, ojalá yo tuviese un sartén más grande y lo meto completo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros estamos funcionando mentalmente con estructuras que ni siquiera sabemos dónde las sacamos? Y no nos hemos hecho la pregunta profunda de dónde saqué yo esto, ¿por qué actúo así, Señor? ¿Por qué tomo esta decisión así? Y déjeme decirle que mucho de lo que está ocurriendo en nuestra vida es basado en el hecho de que tenemos una forma de pensar instalada, ya sea desde que estábamos pequeños empezamos a instalarla, ya sea que a mitad de camino nuestros padres, la cultura, la iglesia, donde sea que nos hayamos estado moviendo, eso forjó nuestro pensamiento. Pero déjeme decirle, yo tengo dos hermosas hijas que andan por acá cerca, Ana y Eva, de 9 y 6 años, y mi más grande pasión por ellas es que ellas en esta etapa de su vida puedan armar una base de pensamiento, una base de sentimiento, una base espiritual sobre la que construyen el resto de su vida, ¿sí? Y para cada uno de nosotros, los que tenemos hijos, ese es nuestro más grande anhelo, que ellos tengan una, escúcheme esto, cosmovisión bíblica. Significa la cosmovisión que la forma en como ellos vean la vida esté filtrado por la Biblia. Pero eso no ocurre ni por casualidad, ni amanece de un día para otro con eso, sino que cada uno de nosotros necesita construir eso. Entonces yo quiero hoy decirles que en primer lugar nos vamos a enfocar en la importancia de la Biblia como el centro de nuestra cosmovisión y vamos a ir en un ratito a un texto bíblico desde el que podemos ver a un apasionado apóstol Pablo enseñándole a su pupilo Timoteo la importancia de hacer uso de esa infraestructura mental para la bendición y el beneficio de otros y para que las cosas funcionen bien en su vida. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren que su vida funcione de acuerdo a los proyectos, propósitos de Dios en su vida? ¿Sí? Él nos ha dado su palabra como, digámoslo así, la base sobre la que construir esta cosmovisión. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros digámoslo así, nosotros podemos lograr solamente aquello que dice la Biblia que podemos lograr, ¿sí? Nosotros en nuestra identidad, y hablando de esa visita allá a Valencia con el doctor Neil Anderson, recuerdo y impactó mi vida temprana como creyente, el hecho de conocer mi identidad. ¿Qué dice la Biblia sobre mí? Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero la pregunta que yo les quiero hacer hoy es, ¿cuánto conoces tú de la Biblia? Segunda pregunta, ¿cuánto de la Biblia que tú conoces entiendes? ¿Y cuánto de la que entiendes o de la que conoces aplicas
Esa es la más difícil, ¿verdad? Había un señor que decía, yo no tengo problema con la parte de la Biblia que no conozco, yo tengo problemas con la parte de la Biblia que sí conozco. Con ese que sí tengo problemas, porque entiendo que Dios tiene una expectativa de que después que la conozca, debo ponerla en práctica, porque si no se convierte en pura habladera no lo diga, ¿verdad? Habladera de tonterías, porque la fe cristiana ha de ser en nosotros algo natural. Es decir, una vez que, y déjenme decirles esto, no podemos tener una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica sin haber conocido al Señor, ya vamos a hablar de eso. Pero una vez que lo conozco, debo empezar en esa jornada de meter a mi mente los pensamientos de Dios que están en su palabra. Entonces, y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué, Jesús? ¿Qué beneficio me trae esto? Quiero contarles una historia que me impactó hace algunos años. Escuché un programa, un podcast de un entrevistador que estaba hablándole a la primera entrevista de un pastor, un líder espiritual que por años había estado, digamos, dirigiendo una de estas grandes iglesias. Era un pastor muy exitoso en el sentido espiritual, un hombre muy espiritual, predicando la palabra. Entonces resulta que el hombre le gustaba también ejercitarse, corría maratones. Y en un día, en una maratón de que estaba corriendo, en pleno maratón, se cayó. Se desplomó, se desvaneció. ¿Y qué pasó aquí? Y bueno, lo llevaron inmediatamente a la clínica, entró en un proceso, un shock, coma. Estuvo en terapia intensiva por meses y haciéndole estudios y no se sabía qué era. Luego empezó a salir de esa crisis al año. Pasó casi un año en la clínica, ustedes se pueden imaginar. Y luego como a los 2 años de recuperación para más o menos volver medianamente a una cierta normalidad. Aparentemente tenía una enfermedad un poco extraña, no habían dado bien con qué era. Pero lo cierto es que cuando más o menos se recupera, le hacen esta primera entrevista y le dicen, pastor, usted ha estado hablando por años de Dios, de su bondad, usted estaba haciendo la cuestión como es, estaba en la iglesia predicando. Y de repente le pasa, usted hacía ejercicio, tiene una familia sana, una vida íntegra, todo parecía estar bien, pero de repente pasa todo esto. Esto no le hizo como tambalear en su fe. A cualquiera de nosotros, no sé, pero no sé ustedes, pero a mí, por mucho menos que eso, se ha tambaleado a veces la fe, ¿verdad? Y quiero decir, el pastor, la respuesta que dio fue esa, dice, lo único que me sostuvo fue mi teología, mi conocimiento de quién es Dios. Cuando yo pensaba, oye, pero esto es injusto, dice, no, pero mi Dios, yo he leído en la Biblia que Dios no es injusto. Cuando decía, no tengo fuerza, decía, no, pero Dios me dice que Él es mi fuente de fuerza. Yo lo sé, yo lo estudié, yo lo he enseñado, yo lo sé porque Dios es así. Y entonces dice, eso fue lo que me sostuvo en estos 3 años, los 3 años más difíciles de mi vida. Porque si yo no hubiese conocido de Dios, quién es Él, lo que es capaz, yo no sé si hubiese podido atravesar todo esto. Así que lo que me sostuvo fue lo que yo conocía de Dios. Entonces yo quiero invitarles hoy a que pensemos específicamente a cuánto de lo que Dios es, yo sé. Cuánto de lo que Dios tiene para mí, yo lo tengo a la mano y cuánto de eso lo estoy poniendo en práctica. Porque nuestra cosmovisión o la forma en cómo filtramos la vida va a estar basado en lo que dice la Biblia y eso de alguna manera nos habilita para todas las cosas en la vida. Ahora ustedes dirán, ¿qué es esa palabra extraña que está usando Jesús ahí que es cosmovisión? Es sencillamente la forma de ver al mundo, ¿sí? En este último libro que escribimos, el doctor Arnoldo Arana y yo, ahí describimos un poco más ampliamente lo que es la cosmovisión y por qué es importante entenderla para poder tomar decisiones en la vida. Pero solamente quiero compartirles unas 2 o 3 cositas que pueden ayudarnos a ver por qué es importante primero entender qué significa el término y en todo caso ponerlo en práctica. Fíjense, nuestra cosmovisión es el conjunto básico, escúcheme, el conjunto básico de creencias que afectan cómo interpretamos el mundo. Es decir, cuando algo pasa a nuestro alrededor, nosotros filtramos eso desde nuestra cosmovisión, desde esas creencias básicas. Y esas creencias básicas abrazan todo lo que hacemos, nuestras emociones, lo que nos motiva, el estilo de vida. Si para mí tener el último Tesla es lo más importante en la vida, pues bueno, todo va a girar alrededor. Una persona va a decir, no voy a comer
afuera, no voy a ir a restaurantes por 55 años hasta que tenga mi Tesla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si eso es lo más importante, si ese es el filtraje de lo más importante en la vida, pues todo va a girar alrededor de eso, ¿verdad? Pero cuando nuestra cosmovisión nos lleva en la dirección de agradar y cumplir los propósitos de Dios, entonces la cuestión cambia. Cuando nuestra cosmovisión, que a la final es la manera en cómo uno ve la vida y la experimenta, tiene que ver con cosas, por ejemplo, con cuál es el origen del universo, hacia dónde vamos, quién soy yo para Dios. De alguna manera nos preguntamos cosas como, ¿para qué existen los seres humanos? Ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Eso de alguna manera lo puedes responder a través de lo que dicen los libros de filosofía, o a través de lo que dicen los libros de autoayuda, o a través de lo que dice la palabra de Dios. Entonces la cosmovisión es lo que nos da sentido y nos orienta y nos ayuda a filtrar las circunstancias, las dificultades, todo hacia los propósitos de Dios. Nos da además la posibilidad de darle valor a las cosas, darle valor a lo que debe tener valor y quitarle valor a lo que no debería tener valor, porque a veces le estamos prestando más atención a cosas que no importan tanto y dejando de prestarle atención a cosas que importan mucho. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto de la cosmovisión? Bueno, porque a menos de que yo entienda el valor que tiene esto en configurar mi vida alrededor de esto, va a ser muy difícil que tenga éxito. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener éxito integral en su vida? ¿Sí? ¿O alguien quiere que le vaya mal en la vida? No, ¿verdad? Y el concepto bíblico de que nos vaya bien es sencillamente alinearnos con los proyectos y propósitos de Dios y trabajar para el resto de nuestras vidas en esa dirección. La cosmovisión y el carácter cristocéntrico están de la mano. Cuando yo empiezo a cambiar, escúcheme esto, cuando yo empiezo a cambiar mi mente, poco a poco empieza a cambiar la forma en cómo yo veo las cosas. Y cuando eso empieza a ocurrir, yo me empiezo a parecer más a Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando renovamos nuestro entendimiento, según Romanos 12, 1 y 2, entonces automáticamente empezamos a ser transformados a la imagen de Cristo y nuestra mente empieza a pensar diferente y nos conseguimos nosotros queriendo cumplir la voluntad de Dios, cuando antes de nosotros haber conocido a Dios nunca queríamos hacer eso. Lo que queríamos era cumplir la voluntad de nosotros mismos, ¿sí o no? Queríamos autosatisfacernos en muchos sentidos. Entonces fíjense, por ejemplo, en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 28, dice el apóstol Pablo: a Él nosotros proclamamos, es decir, a Jesús, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces, el objetivo de nosotros predicar la palabra, predicar a Jesús, hablar de Él, es precisamente para que todo ser humano, no solamente hombre en el sentido del hombre y la mujer, no, sino el ser humano, pueda ser presentado óptimo. Cuando dice perfecto aquí no significa que nunca comete errores, lo que significa es que está completo, que no tiene ningún área por allí, como decimos en Venezuela, rialenga, que significa no tiene ningún área de vida como andando suelta por allí, sino que está todo compacto. Todo aquello para lo que fue creado lo está cumpliendo. Todos los roles, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, roles. ¿Qué roles tiene uno como ser humano? En el caso mío, papá, hijo, vecino, esposo, padre, soy un ciudadano, tengo amigos de la infancia, tengo familia extendida, tengo otros líderes cristianos con los que interactúo con consistencia, con regularidad. En cierta forma tengo una cantidad de roles que poder cumplirlos a veces como es que enredado, ¿verdad? Por ejemplo, estar en forma, hacer ejercicio, recrearse, vacaciones, comer sano, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, verdad? Ajá. Son muchas cosas que a veces uno dice, Señor, ¿cómo, verdad? Entonces, pero en cierta forma, escúchame esto, el objetivo de Dios es que nos vaya bien en todo. Hay un señor que se llama Ron Jenson, que él pone una definición de éxito. Me encanta porque tiene un basamento bíblico. Él dice que éxito es ser y hacer todo aquello para lo que Dios nos creó. Escúchame esto, ser y hacer todo aquello para lo que Dios nos creó. En otro lado, el apóstol Pablo
en Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, él dice, yo estoy trabajando con la gente, yo predico, yo comparto el evangelio, yo le enseño a la gente con el objetivo de, escúcheme esto es quizá lo más importante, ¿para qué ayudar a la gente a renovar su mente? ¿Para qué compartirle los principios bíblicos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, para que lleguen cada vez más a parecerse más a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza no estamos yendo en la dirección de parecernos a Cristo. O sea, déjeme explicar. Cada uno de nosotros en la medida en que van pasando los días, se va pareciendo más a alguien. A menos de que intervenga su vida y decida que el efecto empoderante de Dios a través de su espíritu esté en su vida y empiece a tener función activa en tu vida, entonces te vas a empezar poco a poco a parecer más a Jesucristo. Pero esto ni ocurre por carambola ni por casualidad, sino que tú tienes que darle permiso a Dios que empiece ese proceso de transformación a la imagen de Jesús. No a la imagen de Britney Spears, no a la imagen de, dígame, un Cristiano Ronaldo, dígame otro. Ajá, el Loco Valdés. Cada uno va en pos de la imagen de aquella persona que admira. Pero parecerse a Jesús es un efecto, es una consecuencia de la vida cercana con Él, de la vida que cambia los pensamientos de acuerdo a la imagen que está allí y que es una obra del Espíritu, transformando la forma en cómo nosotros pensamos, es decir, transformando nuestra cosmovisión. Yo quisiera que juntos, por favor, vayamos a 2 de Timoteo 3, 10 al 16. Antes de leer esta porción de la Escritura, que me encanta y creo que nos va a dar algunas luces, yo quiero decirles, esta segunda carta de Timoteo, para los que no están muy familiarizados con esto, la escribe el apóstol Pablo a Timoteo, quien lidera una iglesia en Éfeso, y la escribe desde una prisión. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se sentía el apóstol Pablo estando en una prisión fría, dura, hacia lo, digamos, ya entrado en años? Gracias, muy amable. Ok. Fría, dura, incómoda, escribiéndole a su pupilo, a su protegido, a su, digámoslo así, a la persona que está mentoreando más de cerca. Era prácticamente una relación como hijo y padre que tenía el apóstol Pablo con Timoteo. Y no solamente que está escrito ahí, sino que en ese momento, en los años cerca de 67 después de Cristo, Nerón, el emperador, estaba teniendo una presión fuerte sobre la iglesia. Y por eso Pablo está preso, ¿verdad? El apóstol Pablo está preso en ese momento. Pero el apóstol Pablo estaba preocupado por los creyentes y por cómo los creyentes crecían, pero sobre todo cómo los líderes crecían. Y allí empezamos nosotros a ver esta carta que dicen es posiblemente la última carta del apóstol Pablo, pero que yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se escribe una carta de despedida? Es una carta donde tú le entregas a la gente como, bueno, ya después que te dije esto, te amo, te quiero, o esto, o haz esto, dice, pero no te olvides de hacer esto, ¿verdad? Es como ese momento de decir, lo más importante que te quiero decir es esto. Y ese capítulo 3 y 4, que son los dos últimos capítulos, una carta corta, le dice cosas. Yo quiero que empecemos a leer, obviamente no nos da chance de estudiar todo, pero vamos a ver desde el versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Dice esta versión que estoy leyendo, ¿verdad? Y de todas ellas, escúchame esto, me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos.
Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia. A mí me gustaría ir de atrás hacia adelante en este pasaje. Lo que nos está diciendo es, si pudiésemos sacar un mensaje total, decirle, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, en la palabra de Dios está lo que necesitas, no te descuides de eso. La conociste desde chiquito, mantente allí. Es como el mensaje más importante. Muchos de los que están aquí dirán, bueno, pero yo no soy como Timoteo, que mis padres me enseñaron en esto. De repente alguno de ustedes ya grandecito es que empezó a toparse con la Biblia. La realidad acá es que el apóstol Pablo está concentrando aquí toda su enseñanza, y hay como un subtítulo ahí que dice comisión a Timoteo. Es decir, le está dando un encargo a Timoteo. Es como decir, ya Pablo, me estoy yendo, dice él, ya estoy a punto de partir de este mundo. Timoteo, quiero encargarte las cosas más importantes. Lo primero que le dijo en el versículo 10 dice, tú ya me has visto, conoces mi enseñanza, mi amor, mi conducta, mi fe, mi paciencia. Es decir, él le dijo, yo te lo traspasé a ti, ¿sí? Quiero decirles que la Biblia nos llegó hoy, aquí, siglo XXI, porque gente como Pablo se le entregó a Timoteo, porque Timoteo siguió las instrucciones y se lo entregó a otro, y así otro, hasta 2000 años después. De lo contrario, no tuviésemos hoy acá el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, pero quiero decirles que él dice, pero esto no fue fácil, fue con dificultad, sufrimientos, persecuciones, y ahí habla de varias cosas. Dice, pero en la verdad, todos los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. Es decir, esto también cuando tú lo hagas, a la gente a tu alrededor no le va a gustar la cosa. No le va a gustar la idea de que tú estés enseñando a la próxima generación con la palabra de Dios. Entonces quiero decirles que esto no ocurre por arte de magia. Alguien te tiene que enseñar y tú te tienes que dejar enseñar, por un lado. Pero ¿qué es lo que te van a enseñar? Lo que está en la palabra. Lo que está en la palabra. ¿Qué es lo que tú quieres aprender? Lo que está en la palabra. Por eso no hay nada más importante que tú y yo podemos hacer, y hacerlo continuamente, es aprender la Biblia. Si hay una generación que no tiene excusas, es esta en la que estamos nosotros. Si ustedes, antes, hace unos 20 años, la gente que decía, no, lo que pasa es que a mí no me gusta leer. Entonces decía, oye, ¿verdad? Si no le gusta leer. Pero hoy, dígame esa excusa, a ver, ¿a alguno no le gusta leer? Porque le digo que hoy usted abre la Biblia app, la YouVersion, y ahí te la lee para que te la lee alguien gratis, ¿verdad? Y entonces, y así hay muchas otras aplicaciones. Es decir, excusa no tenemos. ¿Cuántos de ustedes pasan 20 minutos yendo al trabajo y devolviéndose de su trabajo? ¿O cuántos de ustedes, bueno, ahí tienes 20 minutos para sacarle provecho y nutrirte de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir acá, volviendo al texto, es que dice versículo 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. Es decir, esto es un tema de persistencia. La transformación de la mente, esto de armar una cosmovisión, una base para poder pensar y decidir bien y sabiamente, porque la mayoría de nosotros nos hemos metido en problemas, mis queridos hermanos y hermanas, nos hemos metido en problemas, es porque el sistema de pensamiento lo tenemos distorsionado, porque no está alineado con la palabra de Dios. En la medida en que nosotros empezamos a meter más Biblia, empezamos a tomar decisiones más sabias. Entonces dice, pero eso es una cuestión que no fue que yo, leí el domingo, acá vino el pastor, nos dio tremendo mensaje, qué bendición, y bueno, nos vemos el próximo domingo. No. Persiste. ¿Qué es persiste? Persiste todos los días, es cada ratico, todas las veces que puedas. Si puedes un poquito, bueno, un poquito. Si puedes un poquito más. Pero persiste, le está diciendo. Persiste en las cosas que has aprendido. Entonces yo me pregunto, pero él ya no las había aprendido. Si ya las había aprendido, entonces ¿para qué necesito andar con eso otra vez? Porque eso es la expectativa. Porque la mente se distrae con las primeras cosas que uno empieza a ver por ahí. Tú prendes el televisor, Netflix todos los días, Yo sé que eso no pasa aquí en Franklin, ¿verdad? Pero
Y no tengo nada en contra de eso. Lo que quiero decir es que depende de lo que tú lo que le metes a tu mente, en esa misma función tú decides. Tú piensas, tu sistema de pensamiento está basado en lo que más le metes. Lo que más le metes determina tus decisiones. Aquí dice, por eso, persiste en esas cosas que ya has aprendido y después dice, de las cuales te convenciste. Tú tienes que tener convencimiento. Me encanta esto porque Dios nos llama a que tengamos una fe, digámoslo así, bien robusta, en la que estemos nosotros convencidos. No es que, bueno, si te preguntan a ti algo y dices, bueno, no sé, pregúntale al otro. O eso te lo puede responder mi esposa, que es la que se encarga de las cosas espirituales en la casa, que en nuestra cultura latina es así, ¿sí o no? Nuestra cultura latina parece que venimos de haber sido formados en que la mamá en la casa era la que llevaba la batuta espiritual, en la que empujaba a la gente a la iglesia y el padre iba así como medio, bueno, está bien, vamos, ¿verdad? Pero la realidad es que no, hombres, hay que agarrar el toro por los cachos en el asunto espiritual. Hay que determinar qué crees tú, porque esa es la pregunta que tenemos que responder más importante. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Y por qué lo crees? Aquí nos está invitando a que tengamos convicciones de fe, a que lo que dice la palabra primero lo leamos, lo aprendamos, perseveremos en mantenerlo fresco hasta que lleguemos a un punto de convencimiento, de acuerdo, pero no porque lo diga yo, sino porque está en la palabra, esa es la palabra de Dios para nosotros, que ese es el argumento hermoso de acá. Y después dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Quiero decirle, la sabiduría de Dios está en la Biblia. Y ahí dice, lo que está ahí te puede dar la sabiduría. Pero, ¿sabes qué determina si te la da o no? Que tú la agarres. Que tú la quieras agarrar. Lo que te está diciendo aquí es que la sabiduría de Dios está allí. ¿Cuántos de ustedes necesitan en este momento tomar una decisión importante en su vida? ¿Cuántos de ustedes se les presentan con cierta regularidad? ¿Qué voy a estudiar en la universidad? ¿Qué hago con esta materia? Por ejemplo, los chicos, los jóvenes. O de repente, oye, ¿será que cambio de trabajo porque no me está yendo bien? O me ofrecieron algo y ahora no me cumplieron. ¿Y qué hago? O Señor, estoy llegando a un punto de mi vida donde sé que debo cambiar esto. O ya no hallo cómo lidiar con este problema, este hábito. ¿Qué hago, Señor? Todo eso está disponible en la sabiduría de la palabra de Dios, pero no solamente para generar salvación al que no conoce de Dios, sino para dar sabiduría para el diario vivir. Y entonces después nos dice, toda la Escritura, mis hermanos y mis hermanas, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y escuchen esto, y es útil. Es útil. ¿Es útil para qué? Dice, para enseñarte si estás perdido. No sabes qué hacer, ahí está. Pero a veces ya sabemos y vamos bien, pero entonces de repente nos empezamos a desviar o a olvidar de cosas. Entonces dice, hey, ahí nos reprende, nos dice, hey, por ahí no es. En esta área de tu vida no estás yendo bien. Enderézate. Pero después nos dice, nos corrige la Biblia, es que nos da la esperanza de que aunque nos hayamos desviado, nos dice, por ahí no es por aquí. Es decir, nos ayuda a devolvernos al camino correcto. Y después dice, instruir en justicia nos afirma y nos instala y nos capacita para poder cumplir consistentemente, para que no andemos con esos vaivenes de la vida. Porque yo me imagino que muchos de ustedes no quieren andar con una vida inestable, ¿verdad? Hace una semana se me ocurrió la brillante idea de acompañar a mi hija allá en Oklahoma City a una de estas cuestiones Six Flags. Uno sabe, se monta en montañas rusas y das vuelta Canela 7 veces y sales así, ¿verdad? Muchos cristianos viven una vida emocional y espiritual así, digámoslo así, dan vueltas, van bien, y de repente tienen una caída y de repente dan una vuelta a Canela. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener una vida más, digamos, en ascenso, sin demasiadas caídas, vueltas, Canelas, sino tener una estabilidad espiritual? Esa estabilidad espiritual nos la da la palabra de Dios. Y yo quiero terminar en el día de hoy hablándole sencillamente de tres cosas que nos podamos llevar puntuales y quizá beneficiosas en cuanto a lo de
armar una forma de pensar, una cosmovisión bíblica. La primera es que esto nos va a aclarar nuestra identidad y nuestro propósito. Muchos cristianos no saben la riqueza que ya tienen. Déjenme repetir eso. Muchos cristianos no saben la riqueza que ya tienen. No sé si ustedes saben lo que significa el acuífero que está incluso creo que toca alguna parte de Tennessee, pero por muchos años, sobre todo en el área de Nebraska, los agricultores padecían del síndrome del no tener agua, ¿saben? No, es que no sembramos porque no tenemos agua, ¿sí? Porque no había suficientes fuentes de agua. Pero hace algunos años se descubrió que debajo de Nebraska y en algunos estados adyacentes hay uno de los yacimientos de agua, vamos a llamarlo así, acuíferos subterráneos más grandes de todo el mundo. Y que lo que tenían que hacer era abrir un huequito y sacar agua. Y hoy en día, ¿saben de dónde viene la mayoría de los granos que ustedes se comen acá? De esa zona. Pero imagínense, ellos por años no sembraron nada porque no sabían que tenían agua debajo. Igual para nosotros en la vida cristiana. Conocer la palabra de Dios nos hace tener contacto con la riqueza que ya tenemos, ya está ahí disponible. Lo que pasa es que no sabíamos. Y en la medida en que nos metemos allí empezamos a decir, wow, yo no sabía ¿qué dice Dios sobre nosotros? ¿Qué somos nosotros en Cristo? Dice, yo soy aceptado, yo soy hijo de Dios, yo soy un discípulo. Yo ya fui justificado en Jesús. Yo estoy unido con el Señor y soy uno con Él en el Espíritu. Yo he sido comprado con precio, ¿verdad? Y le pertenezco a Dios. Ya eso no es que algún día ocurrirá cuando te mueras, no. Desde que tú creíste, Dios activó todas estas realidades en ti porque ya tú lo eres. Esa es tu identidad. Soy miembro del cuerpo de Cristo. No estás solo en la vida. Si estás solo es porque no sabías que ya tú eres parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? Yo he sido escogido por Dios. Yo he sido redimido. Yo estoy completo. Tú estás completo en Cristo. Tienes acceso directo al trono de la gracia, dice la palabra de Dios. Estás libre de condenación. Ya tus pecados fueron perdonados para siempre. No sé si tú sabías eso. Ya puedes estar seguro que Dios está contigo y que en todas las circunstancias Él hace que obren para bien. Ya estás libre de cualquier condenación en tu contra. Además, has sido establecido, ungido y sellado por Dios para cumplir con los propósitos que Él tiene. Y así sucesivamente. Puedo pasar aquí el día hablando de las cosas que ya Dios dice que tú eres. En Él, y me encanta que la pastora compartió ese versículo de Hechos que habla de que en Él nosotros vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nuestra identidad está en Él. Tu identidad la consigues en la palabra de Dios. En la medida en que lees la Biblia, consigues lo que ya Dios dice que eres. El problema es que muchos estamos viviendo sin saber lo que ya la Biblia dice que somos, pero porque no hemos pasado el tiempo metidos allí. Además de allí, Dios nos da la fuerza para vivir, la resiliencia para vivir. Ahí en YouVersion hace unos meses incluí un plan de lectura que se llama precisamente así, resiliencia. Esa capacidad de aguantar los embates de la vida, las dificultades de la vida y seguir adelante, pero es Dios el que por dentro te energiza para poder cumplirlo. Y todo eso está disponible, pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber, verdad? Ahí está, pero si yo no sé que Dios tiene todo el poder para mí, para cumplir con las cosas que Él me puso, pues bueno, entonces ¿cómo lo descubro? Entonces el primero es, cuando leo la Biblia, mi mente cambia y mi identidad es aclarada, ¿sí? La segunda es el señorío de Dios. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta quién es uno y quién es Él. Normalmente venimos con eso equivocadísimo. Ustedes no han leído ese libro que se llama Teología de Gatos y Perros. Ustedes saben cuál es la diferencia entre un gato y un perro, ¿verdad? Ajá. Dice así, a un perro, el perro dice, oye, este señor o esta señora de la casa me trae todos los días comida, me baña, me limpia, limpia el popo y el pipi, ¿verdad? Me lleva al veterinario cuando estoy enfermo. Entonces esa persona tiene que ser Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dice el gato? El gato dice, esta persona me cuida, me alimenta,
me baña, me lleva al veterinario. Entonces yo tengo que ser Dios. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que conocer la Biblia nos hace saber quién es Dios de verdad. Es decir, Dios es Él, que está sentado en el trono, y yo soy sencillamente alguien a quien Dios ha puesto, que quiere bendecir y que quiere que me dedique a Él para siempre, mientras esté aquí. Entendemos al leer la Biblia lo que se llama el señorío de Jesús. Entendemos quién es Jesús y por qué Él quiere gobernar sobre nuestras vidas y cómo nos conviene eso. En el mundo empresarial y profesional, Él nos hace sencillamente a nosotros entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La semana pasada hicimos una jornada de generosidad, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de participar en un retiro en una institución con la que hemos estado conectados por años y quiero decirles que una de las cosas más impactantes es escuchar un testimonio de un hombre que vive precisamente aquí en Tennessee. Y este señor, para los que han visto Nat Geo y han visto algunos de ustedes han visto este programa que se llama Megaestructuras. Construyen grandes cosas, obras de infraestructura acá. Entonces, este señor, apellido Barnhart, él es dueño de una empresa que prácticamente construye las cosas más grandes de la NASA, grandes puentes, etc. Y cuenta su testimonio de cómo él entregó su empresa a Dios. Porque él dijo, ya va, pero si la Biblia dice que yo soy mayordomo, lo que significa que yo lo que soy es un administrador de los bienes de Dios aquí en la tierra, entonces yo ¿por qué tengo el 100% de las acciones de mi empresa? Entonces yo para no tener mi corazón dividido en que si hago mucho dinero, porque si hago mucho dinero para mí, entonces no he entendido lo que dice la Biblia, ¿verdad? Este señor llegó a un punto radical, yo no estoy diciendo que ustedes lo hagan, nada más la convicción a la que él llegó, que fue literalmente ceder todas las acciones a un fondo que dedicará siempre las ganancias a la obra cristiana. Y él, aunque él construyó la empresa, él firmó una fundación que es la dueña de todas las acciones para siempre. Y quiero decirles algo, no es que estamos hablando de que venden $200,000 al mes, al año. Son cerca de 400 millones de dólares que se venden en esa compañía al año. Cuando uno está pensando en eso y ya va, y todo el esfuerzo y todo lo que ha construido, sí, porque él entendió que el señorío de Jesús, digámoslo así, permeó en su mente, permeó en su corazón y lo llevó a la acción. Por ahí fue donde empezamos, ¿verdad? Que no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que le cedan el 100% de su empresa, pero lo que quiero decir es que cada uno de nosotros interpretará lo que es el señorío de Jesús en su vida y entenderá que Él es dueño, nosotros somos administradores aquí, entre otras cosas. Y por último, cuando cambiamos nuestra mentalidad, dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y empezamos a enfocarnos en servir a otros. Déjeme decirle, hay un gran problema en la sociedad en la que estamos y tiene que ver con el hecho de que la gente está enfocada en sí mismo, en satisfacer. Miren, en la pandemia se demostró el egoísmo humano. Todo el mundo, ¿qué fue lo primero que empezó a hacer? A cuidarse, a resguardarse, ¿sí? Y si había alguien por ahí pasándola mal, bueno, que Dios lo bendiga, pero yo tengo que cuidarme, ¿verdad? En países como los nuestros, Latinoamérica, hemos visto como mucha gente ha sufrido mucho, pero cada quien está enfocado. Los momentos difíciles es donde se saca qué es lo que cada quien tiene. Si te enfocas en ayudar a otros o si te enfocas en ayudarte a ti mismo y a tus cercanos. Pero cuando vemos la palabra de Dios, Dios quiere que en la medida en que nos metemos más en Él empieza a hacer un cambio de mentalidad. ¿Qué implica esto? Deja de enfocarte en ti mismo y empiezas a enfocarte en las demás personas, en servir a las demás personas. Y eso no ocurre por casualidad, eso ocurre como obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo quiero sencillamente decirles para terminar, conócete más según la Biblia, ¿sí? Conócete más según la Biblia. En segundo lugar, ríndele todo lo que Él te diga que le rindas, porque Él es el dueño. Pero eso lo vas a conseguir en la Biblia. Y por último, sirve a los demás. Nada de esto ocurre si no existe un nuevo nacimiento. Quiere decir que, miren, a nadie se le va a poder regenerar la mente de acuerdo a las cosas de Dios si primero no tuvo lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, si no tuvo un encuentro personal con Jesús. Yo sé que aquí
La mayoría, si no es casi todos, puede que hayan hecho eso, pero quizá tú dices hoy, bueno, yo quiero cambiar mi mente, pero sin cambiar mi corazón, y eso no es posible. Es necesario primero que Dios venga a mi vida y esté en mi vida, transforme mi corazón y después empiezo la renovación de mi mente. Pero si ya tú entregaste tu vida a Jesús, es entonces tu oportunidad para decir, Señor, yo quiero seguir adelante con este proceso, esta jornada de cambio de mente, mentalidad, cosmovisión bíblica para poder tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, recordamos lo que dice en Juan 8, 31 y 32. Dice, si te apegas a mis enseñanzas, entonces serás mi discípulo. Y si eres mi discípulo, entonces vas a conocer la verdad. Y la verdad, ¿qué es lo que te va a hacer? Te va a hacer libre. Tenemos la bendición de saber que mientras más abrazamos la palabra de Dios y nuestra relación con Dios, en esa misma medida vamos a alcanzar libertad, no vamos a alcanzar cautividad. Mucha gente piensa al revés, dice, este se convirtió en cristiano y ahora entonces lo perdimos. Ahora va a ser un, digamos, ensimismado, se va a reunir solo. No. Más bien cuando conseguimos a Cristo, Él nos libera. Ahí conseguimos la verdadera libertad. Su verdad nos hace libres. Es mi anhelo, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros hoy podamos poner de primera prioridad el nutrirnos duro con la palabra de Dios, consistentemente, persistentemente. No dejes que otra cosa nutra más tu mente que lo que nutre la palabra de Dios. Y en esa misma medida nosotros vamos a empezar a generar los pensamientos. Dios va a traer las decisiones para la dificultad que tú tienes. Dios va a traer la sabiduría que necesitas para empoderarte para las cosas que Él quiere lograr a través de ti. Y tú tienes identidad y Él es tu Señor y además Él quiere que tú te actives en el servicio. Así que yo les invito, vamos a hacer una oración juntos, por favor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que es buscar en tu palabra gente como Pablo, que le enseñó a Timoteo y después él instalando, se afianzó allí tu teología, lo que tú querías que él conociera de ti para después pasarse a la siguiente generación y la siguiente generación. Y ahora yo me pregunto, Señor, ¿quién de los que está en esta iglesia le va a llevar a la próxima generación tu palabra, Señor? Bueno, solamente aquellos que la entiendan y la vivencien y la apliquen, Señor. Yo te quiero pedir que los que están aquí hoy, si hay alguien que no conoce de ti, Señor, que pueda hoy tener un encuentro cercano contigo, abrir su corazón, Padre, y decir, Señor, yo quiero aprender, yo quiero tener sabiduría para decidir. Yo no quiero como el ejemplo de la abuela que hacía una cosa de una manera, después la hija y después la nieta. Yo quiero empezar a hacer las cosas con sabiduría de mi generación en adelante. Si a ti te trajeron malas mañas tu pasado, deja que sea Dios el que reorganice tu presente y transforme tu futuro. Padre, yo oro para que cada uno de los que está acá, el que no te conozca, pueda abrir su corazón, reconocer tu obra en la cruz que pagaste por sus pecados y pueda desde hoy recibirte como su Señor, tu Salvador, y desde allí empezar a convertirse en la persona que tú quieres que se convierta, Señor. Transforma su mente, transforma su corazón y hazlo ser la persona que tú creaste y a cumplir su propósito. Gracias te damos, Padre. Bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias. Y amén. 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 Amén.